Yeguas de esta hacienda. Pero este potrico es especial. Es el hijo de Priscila, la yegua preferida de Isabel. Entonces, para usted haberlo recibido debe ser muy significativo. Ay, esta es la vida, don Alejandro. Como le dije antes. También sí. Te voy a enseñar a querer como el viejo sol al amanecer. Ver crecer a este potro ha sido de los momentos más emotivos de mi vida. El nacimiento es algo maravilloso. Es bien difícil llegar a este mundo. Como en todo. Siempre es difícil dar el primer paso. Pero qué rápido crece, ¿no? Sí. Se ve que es feliz. Todos los días aprendemos algo nuevo. Sí, Diana, es cierto. Todos los días aprendemos algo nuevo. Es imposible no adorarte, simplemente es imposible. ¿Ya dieron de alta o todavía el patrón? Vamos por él. Sí, sí. ¿Puedo acompañarnos? Busca. No te pierdas en un duelo, nunca dejes de vivir. Quiero vivir por ti, yo muero. Presento a Juan Rafael. Nunca dejes de sentir que sentir por ti yo siento. Este amor que se alborota ya no sabe de razones, ni dolor, ni corazón. Saben lo que es la derrota. Te voy a enseñar a querer como el viejo sol al amanecer. Cosas. Pensar que hace algún tiempo estuve pensando en venderlas. Diana, gracias. Gracias por evitar que cometiera esa locura. Estaba muy confundido. Solamente necesitaba a alguien que le demostrara que todavía hay un camino por recorrer. Sí. Y tú fuiste esa luz. Esa persona que iluminó mis pasos. Hace un tiempo era un hombre gris, un hombre triste. Y gracias a ti volví a la vida. Gracias a ti volví a vivir. Te voy a enseñar a querer como el viejo sol al amanecer. Te voy a embriagar con el aire que roza el jazmín de mi piel. Te voy a entregar una a una las delicias que guardo en mi boca. Y verás que conmigo no hay tregua sin el dulce sabor de una rosa. Diana, yo... No digas nada. El problema es que tengo que decirlo. Ya sé, fue un error. No iba a decir eso. Iba a decir que fue maravilloso. Por Alejandro, por favor, no más. Porque... Diana, mírame. Esto es algo que tenía que pasar. Nosotros no nos podíamos aguantar más. Es imposible no adorarte, simplemente. Diana, espera. Espera, escúchame. Nosotros no podemos huir de nosotros mismos. Tenemos que intentarlo. ¿Para qué? No. ¿Para qué? ¿Acaso tú no sientes lo mismo que yo, que cuando estamos juntos el mundo no existe? Alejandro, por favor, no más. Escúchame. Dime, mírame y dime de frente.
sientes lo mismo que yo. Dímelo. No. Dímelo. No sé. Yo no sé qué es lo que me pasó contigo. Yo no entiendo por qué me levanto y estoy pensando en ti. Y quiero estar contigo todo el día y solamente quiero que me abraces y quiero... Que te bese. Mírame. Que te bese. Te voy a enseñar a querer como el viejo sol al amanecer. Te voy a embriagar con el aire que roza el jazmín de mi piel. Te voy a entregar una luna. Esto no puede ser. ¿Esta es la lista de toros para Lidio? ¿Sí? Sí. Don Alejandro, me voy para el otro lado. Con permiso. ¿Cómo estás? Yo bien. Gracias. Me estás mirando como si yo fuera un monstruo. No. Y solamente que pues, no puedo evitar ponerme nerviosa. Ya lo pensaste. Porque yo estoy definido, Diana. Me estoy enamorando de ti. ¿Y tú? Te voy a enseñar a querer como el viejo sol al amanecer. También, don Alejandro. Diana, ¿te puedo pedir el favor de que repitas lo que acabas de decir sin el don Alejandro? No puede haber tanta distancia entre dos personas que se aman. Yo no puedo dejarme llevar porque yo no puedo, porque no debo, porque esto no está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque si me dejo llevar después no me voy a poder resistir a ti. ¿Y por qué tienes que resistirte a mí? Yo creo que esto no puede ser. Y si me tengo que alejar de este trabajo y si tengo que irme de esta hacienda, lo voy a hacer. Porque esto es una completa locura. Escúchame muy bien. Escúchame muy bien. Tú nunca te vas a ir. Yo no lo voy a permitir. Es imposible olvidarte, sinceramente es imposible. Es imposible. ¿Podemos hablar? Sí, claro. No sé ni siquiera por qué estoy aquí. No tengo nada que decirte, pero aquí me tienes. No he dejado de pensar en ti un solo instante. Yo tampoco. Y eso te perturba. Alejandro, es algo que no puedo evitar porque lo que yo siento por ti es tan grande que me supera. Y es tan profundo que yo no lo puedo ocultar un segundo más. Disculpe, Feliz. Espera, por favor. Con permiso, yo me retiro. Te debo una disculpa. No. Hola.